Buenas noches y sean bienvenidos todos al seminario interactivo virtual organizado por la Escuela de Negocios y Gobierno UTRIGO. Hoy hemos preparado la conferencia virtual en Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo y la exposición estará a cargo del ingeniero Ángel Montesinos. El ingeniero Ángel Montesinos es magíster en Gestión de Riesgo de Desastres y Responsabilidad Social. Ha llevado cursos de especialización en GRD en West Virginia, Estados Unidos. Es ingeniero industrial con 14 años de experiencia profesional. Asesor en temas de gestión ambiental, riesgo de desastre y seguridad de higiene ocupacional. Docente universitario en la UNI, en la Universidad Ricardo Palma en pre y posgrado, entre otras universidades. Es autor de publicaciones en materia de GRD y actualmente es consultor de INDECI Perú. Con ustedes el ingeniero Ángel Montesinos. ¿Qué tal? Con ustedes vamos a desarrollar este coloquio de información referido a la seguridad y salud en el trabajo. Vamos de frente al grano y qué es lo que debemos saber y qué es lo que debemos borrar de nuestro chip. La ley 3022.2 es una disposición complementaria de la ley 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, que tiene ahora un componente sumamente importante. Una ley peruana con reglamento aprobado y dos modificaciones complementarias que van a regular nuestro sistema de seguridad y salud en el trabajo. Ustedes dirán, ¿y por qué dos disposiciones complementarias? Disposición complementaria de la disposición complementaria de la disposición complementaria de la ley. Es bien sencillo. La Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, la 29783, en su 90% fue creada por la CGTP, Central Única del Sindicato en el caso del Perú. Estas dos disposiciones son generadas después de exactamente 2 años a través de la CONFIE, de la Cámara de Comercio de Lima y la Sociedad Nacional de Industrias, ¿no? Entonces, podemos indicar que primero las centrales gremiales comparan las condiciones de seguridad de los trabajadores y esta es una respuesta de los empleadores para poder reducir esas falencias que hoy día tiene la ley para que los empleadores puedan desarrollar normalmente la implementación de la misma. Hay que entender algo muy importante. La salud ocupacional a nivel mundial ya está tipificada como una norma y regla de conceptos. Y esta norma y regla de conceptos dentro del marco de la salud ocupacional es lo que mañana más tarde, como es el caso del Perú, que va a tener que pasar así, hablar de la medicina en seguridad y salud en el trabajo, o medicina ocupacional. Esa es la tendencia. La tendencia que hoy en día vivimos fue plasmada hace 20 años con la finalidad de poder reducir los riesgos. Ahora nos vamos a preocupar de la salud ocupacional. De todas las leyes que hay a nivel mundial, la del Perú está considerada como una de las 4 mejores a nivel global. Somos muy buenos haciendo leyes, pero nos preguntamos, en cualquiera de los países que nos están escuchando, ¿en todas se aplican nuestras normas nacionales? ¿En todas las ejecutamos? ¿Cuáles son las debilidades? Y lo segundo de esto, lo que estudiamos o bajamos de internet muchas veces no tiene la concordancia de la normatividad aplicada o vigente en ese momento. Y ahí vienen las distintas formas de pensar. Para evitar las distintas formas de pensar, yo me voy a permitir un poco circunscribirnos a qué es lo que viene presentándose en el caso peruano. Ingeniero, ¿se puede aplicar OSHAS, IRAM, AENOR? ¿Es obligatorio aplicar normas internacionales? Yo quiero la tricertificación. Yo quiero aplicar un sistema de gestión integrado. Bueno, señores, ¿no? Acá las cosas son muy claras.
tenemos la gestión del riesgo de desastres. Esto es a nivel país. Cuando las cosas no están bien en un país, es como consecuencia de que en esos países pequeños llamados empresas no hay controles de seguridad. Y cuando esto no funciona, hay un impacto en la gestión ambiental. Y acá debemos trabajar en prevención. Y acá el país debe trabajar en prevención. Algo muy importante, se están saliendo del tema. No, no se estamos saliendo del tema. Estamos diciendo de que esto es un contexto nacional y este es un contexto industrial. Y ambos pueden generar impactos socioeconómicos ambientales. Y nos preocupamos más por la parte ambiental. Y señores, supongamos que acá hay una sustancia química peligrosa y cae. ¿Qué está pasando? ¿Cuál es el peligro? ¿La sustancia? ¿El elemento que lo contiene? ¿El daño que puede generar? ¿Las acciones que tiene que darse para limpiar esa sustancia dentro de un escenario de riesgos? Están íntimamente ligadas la gestión del riesgo de desastre a través de la seguridad ocupacional. Porque ese camión no pasó porque quiso hacer shopping. Ese camión pasó por esa zona porque estaba realizando un trabajo. Pero lamentablemente, como suele suceder, se da en una zona periurbana, en una zona abierta, donde ese camión no está dentro de una empresa, está afuera. Y puede pasarnos en nuestras casas, en nuestras propiedades. ¿Haremos medidas de prevención en la gestión ambiental? El nuevo concepto ya no es así. Calidad del aire, calidad del agua, calidad del suelo, límite máximo permisibles y ECAS. ¿Cuánto estás contaminando? Esto es lo que tienes que pagar. Esta es la nueva cosmovisión que hoy en día practicamos. Para el caso peruano, esta normatividad está asociada a la 29664, Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastre. Para el caso de las empresas, la 29783. Para el caso estrictamente de la gestión ambiental, tenemos la 28611. Y para el tema de calidad, hablamos mucho de la ISO 9001, ¿no? Versión 2015, aplicada y certificada para mayo de este mes, porque ahorita no hay certificadores que puedan aplicar esa norma en función al nuevo disposición de la ISO. Bueno, acá no usamos calidad en el Perú, señores. Acá usamos la 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor. Y volvemos a hablar, entonces, ¿esas normas internacionales deben ser aplicadas en el Perú? No, señores. Estas son las normas que debemos aplicar en el Perú. Y acá hay otro aspecto importante que es la responsabilidad social. Y hablamos de la AMIL, de la SA 8000 y la ISO 21000. Todas estas normas internacionales no tienen asidero debido a que nosotros en el Perú tenemos lo que conocemos como la responsabilidad social, no, la consulta previa. El problema que se tuvo en Cajamarca, la comunión entre la seguridad, la empresa, el Estado y los pobladores están asociadas a estos temas. El que quiere implementar un buen sistema de seguridad, el que se dice ser un líder en seguridad ocupacional, pues tiene que manejar toda esta normativa. Para mí hubiera sido muy sencillo centrarme o circunscribirme en el tema del día de hoy, que es la seguridad. Pero ser socialmente responsable involucra que debemos manejar toda esta normatividad a nivel nacional. El éxito de un logro de implementación de un sistema cualquiera va a tener asidero en la medida de que nosotros conozcamos cuál es el
ámbito de aplicación de la normatividad, en este caso peruana. Los principios los tenemos en la seguridad, los tenemos en la gestión ambiental, en la gestión de riesgo de desastres. Pero yo me voy a circunscribir a algo sumamente importante, que es, en este caso, el compromiso del empleador y del trabajador, ¿no? Uno ordena y el otro ejecuta. Eso era antes. Hoy en día se convierten en aliados estratégicos. El dueño, sus trabajadores y sus clientes y proveedores. ¿Cómo yo voy a ser socialmente responsable cuando mi proveedor no lo es? ¿Cómo yo voy a tener implementado mi sistema de gestión de seguridad ocupacional cuando mi proveedor no lo tiene? Entonces, la certificación no solamente debe ser asociada a lo que nuestra empresa ejecuta como sistema, sino a nuestros proveedores. Y ojo, que existe algo llamado factura. Y cuando ocurre un incidente laboral, las investigaciones de la SUNAFIL, la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, siguen un circuito, y lo que en este punto se debe tener muy en claro es el llamado procedimiento. Algunos nos hacen preguntas y nos dicen, oiga, ¿cuáles son los 5P para mantenimiento? ¿Cuáles son las 5P para orden y limpieza? ¿Cuáles son las 5S relacionadas a manejo de tecnología de información? Señores, las 5, las 6 y las 7 ya no se usan. Se usan procedimientos. Yo puedo tener un proceso con una inspección, y el error de muchas personas es obviar el proceso, y otros lo consideran, pero dentro de un proceso hay operaciones, y dentro de esas operaciones hay N tareas. Esas tareas que las realiza el trabajador con la máquina son el binomio que nos interesa. Y hay una herramienta fundamental que la debemos utilizar acá, no en el proceso, no en la operación, sino en la tarea, que más adelante la vamos a identificar como IPA, identificación de peligros y evaluación de riesgo. Todavía no digo control, todavía no digo línea de base. Si nosotros confundimos y trabajamos en el proceso y no tenemos en cuenta que el proceso tiene operaciones y que nuestro insumo van a hacer las tareas, estamos fritos. Alguien me decía, ingeniero, yo tengo una línea de producción, hilandería, tejeduría, tintorería, corte y confección. Y dentro de confección tengo percutador, ojaladora, recubridor y collaretero. Y esa línea de producción tiene 400 recubridores. Entonces es bien sencillo, pues. Es un hiper por proceso. Ahí está el error. En esta operación, que puede ser el de recubridora, existe Juan, que está trabajando en ese momento. ¿Y Juan será igual que María? No son iguales por razones de género. Eso es obvio, como diría el Chapulín Colorado. No solamente ese es el tema. El tema es que esta persona ocupa un espacio diferente al de esta otra. Esta tiene diabetes y esta tiene cáncer al útero. Son distintas. Entonces, el hiper es al puesto de trabajo del trabajador. Si tengo 300 recubridoras, yo debo tener 300 hiper. Pero como venimos con el chip de la 009, la ley anterior en materia de seguridad,
ahí vienen las controversias. Y les digo, aquí hay que ser mente abierta. A partir de la ley para atrás, lo mejor es olvidarse de eso. Leer bien la ley, el reglamento y las disposiciones complementarias y después tener un juicio de opinión. La ley no se ha hecho para interpretar, la ley se ha hecho para ejecutar. Nosotros los inspectores, cuando realizamos nuestros procedimientos inspectivos, no interpretamos, ejecutamos. Y según eso tenemos una tabla de valoración donde aplicamos la sanción respectiva. Y nada más. Es la última instancia. No hay corte iberoamericana que nos salve. Entonces, parte de los problemas que las empresas tienen sanciones es por no interpretar y ejecutar los procedimientos que nos indica la ley. Cuando hablamos de sistema de gestión, y acá quiero ser muy enfático, la ley peruana ya nos indica a través del Decreto Supremo 050 de los 30 documentos de gestión que debemos tener, ¿cuál es el procedimiento del mismo? Una empresa X que hubo en el Perú hace aquisito nomás un añito, cumplía con todos los sistemas integrados de gestión, que el jefe de seguridad fue capacitado en Holanda. A la hora que fue el órgano de control, encontró que en el hiper había una columna de más, llamada causalidad, que no tenía nada que ver con la probabilidad y las consecuencias. Y como era algo adicional, como decir un apéndice, y no estaba tipificado en la hoja de evaluación y de formato, queda a subjetividad del evaluador. Entonces, como queda subjetividad mía, yo considero que está mal. Y le pusieron 375 unidades impositivas tributarias. Esta empresa, que por razones técnicas no puedo decir su nombre, es la segunda en Sudamérica en manejos mineros y queda en el Perú. Entonces no estamos hablando de una empresa empírica, no estamos hablando de una empresa chicha, estamos hablando de estándares internacionales, y no es culpa de la empresa, es culpa del ejecutor de seguridad que creyó, que supuso, que interpretó. Acá no hay que hacer ni más ni menos, acá hay que hacer lo que la ley nos indica, porque las sanciones y las multas las impone no la empresa, no el error de un trabajador, las impone la central de regulación, que para el caso Perón es la SUNAFE. O la gente no la conoce, o a veces la gente no quiere entender. Por eso es que a veces las preguntas que se realizan son básicamente por el desconocimiento de no leer estos documentos de gestión. Yo sé que entre las tres que he mencionado, la ley, los reglamentos, la primera disposición y la segunda disposición complementaria, son alrededor de 572 páginas, que hay que saberlas, leer y dominarlas para poder asesorar bien a nuestras empresas. Hay conceptos que vamos a tener muy en claro para este tema, y como mencionaba minutos antes, el tema de la terminología. Yo creo que debe ser así, yo creo que se debe interpretar de esta forma. Para el caso nacional, hablamos de la seguridad y salud. Ojo, no estoy hablando del safety ni del security, ¿no? El alarme, el guachimán o las sustancias peligrosas. No, estamos hablando directamente de la seguridad y salud en el trabajo. En función a estas condiciones, nosotros tenemos que tener o preservar la vida del trabajador. Y acá hay un tema que nos pasó en una universidad muy conocida. Estaban recibiendo su clase de seguridad y salud en el trabajo los médicos que se iban a graduar como primera promoción de médicos especializados en seguridad ocupacional. Y ocurrió lo que no debió ocurrir. Uno de ellos se accidentó debido a que tenía una enfermedad.
y comenzó a convulsionar en el suelo. Para mala suerte estaba yo. Y se pudo observar que a pesar de haber recibido las instrucciones, a pesar de haber recibido charlas por distintos profesionales internacionales, la debilidad de traer a alguien de afuera que no conoce nuestra realidad, cuando a la hora de implementar un sistema de gestión de seguridad, en el caso peruano, lo primero que tiene que saber es la normatividad nacional. Y mientras yo pensaba esa situación, alguno tomó la acción correcta del juramento hipocrático, la atención. Pero lamentablemente, mientras que yo analizaba la situación y la persona tomó la decisión de atenderlo, esta persona falleció. Y bueno, ¿qué se puede decir? Fue un incidente. Hicimos lo que pudimos. Tratamos de ayudarlo. Bueno, era mi compañero de estudios. Lo correcto era atenderlo. Bueno, pero eso sí no lo entendió la esposa, porque para la esposa fue una negligencia. Y lamentablemente la esposa fue asesorado por un experto en materia de seguridad. Y esa señora pidió indemnización al sitio donde se estaba capacitando, al profesional amigo de su esposo, también le pidió indemnización. Y esto no es juego. Nosotros a veces, por no saber nuestros derechos, nos dejamos vulnerar fácilmente. Pero cuando sabemos nuestros derechos en materia de seguridad, como dice ese lema, es arma decisiva para la victoria. Y acá voy a puntualizar algo sumamente importante. ¿Qué pasa si yo soy un trabajador? No voy a mencionar la tarea que realizo. Y estoy trabajando continuamente en el tema X. Y bajo ese tema X, bajo esa acción, que tiene que ver mucho con la seguridad y salud, ¿no?, presento una enfermedad. Y lo que es muy usual, bueno, presentas esta enfermedad, ya no puedes trabajar bien. Se piensa pero no se dice, y viene el despido. Hoy en día ya existe un mecanismo de poder identificar esos riesgos. Se llama CENSOPAS, el Centro de Prevención de Salud Ocupacional, dentro del tercer nivel organizacional del Ministerio de Salud. Está dentro de DIGESA. Actualmente está la doctora Carmen Castañaga en ese ministerio, perdón, en esa OPD. ¿Y qué debemos hacer ahí? Bueno, pero ingeniero, pero tengo un montón de clínicas nacionales, me voy a X, a Y y Z, y ellos me sacan un análisis X. Y bueno, cuando uno va a un juicio, es por eso que ganó el juicio, es lo siguiente: debo de haber identificado la enfermedad ocupacional, porque hay que distinguir enfermedad ocupacional con accidente de trabajo o incidente de trabajo. Si yo me corto, es un accidente de trabajo. Pero si yo tengo tiempo y tengo una enfermedad recurrente que como consecuencia mi trabajo se dio, esa es una enfermedad ocupacional. Entonces yo me voy a CENSOPAS, y no me voy a la clínica A, a la clínica Z, me voy a CENSOPAS. A CENSOPAS me tengo que ir. Y pido un análisis especializado del tema. Ellos me dan un documento y me asocian enfermedad ocupacional y manifestación de enfermedad. Para ser un poco más claro en el tema, si yo soy secretaria y realizo mi trabajo con mis manos, puede darse una enfermedad del mal del carpio carpiano, pero eso fue como consecuencia de mi actividad de trabajo. Si voy a CENSOPAS, CENSOPAS va a hacer un análisis ocupacional y va a poder determinar esa asociación entre mi actividad de trabajo con mi enfermedad. Ese documento es el 90% para el procedimiento de una indemnización por
enfermedad ocupacional. ¿Lo sabíamos? ¿Sabemos qué enfermedades ocupacionales tenemos? Generalmente muchos que se acercan a recibir charlas de inducción, charlas de capacitación y todo lo que tiene que ver con la formación de estos temas, son personas que ya han dejado de laborar en algunos casos y en algunos casos ya presentan malformaciones o presentan daño de afectación. No esperemos llegar a tener esas enfermedades ocupacionales para recién darnos cuenta cuál es la exposición y el daño que se puede presentar. Hay que entender que hoy en día ya la diabetes, por darnos un ejemplo, está asociado mucho. La preocupación de la OPS, la OMS y la OIT están asociados a que muchas de estas enfermedades, como la diabetes mellitus tipo B, estén asociadas a enfermedades con alto contenido de estrés laboral. La mala alimentación, la sobredosis de sobrecarga de trabajo, aunado a la tensión, son caldo destructivo para que esto se dé. No los quiero alarmar, pero las cifras son sumamente importantes en materia de estos temas de seguridad. Cuando hablamos de un peligro, hablamos básicamente de la potencialidad de causar el daño. Y acá debemos de tener en cuenta algo muy importante. Todo lo que nos rodea es un peligro. Todo. Pero está en nosotros, no, que esto no suceda. Y para que no suceda, se puso bajo una norma la seguridad ocupacional. Pero cuando nosotros no hacemos caso, no, deja ahí nomás, el enchufe queda ahí nomás. No, nadie se va a tropezar, acá no va a pasar nada. Pues cuando ocurra y se materialice, ese peligro se convierte en un peligro inminente, porque dejaron de jugar todos los peligros para que ese peligro, como dice Mónica Eta, minutos antes de que ocurra, ¿no?, se convierte en un peligro inminente. A eso le llamamos amenaza. A eso le llamamos amenaza. Otro de los aspectos que tenemos que tener en cuenta dentro de los peligros es que estos peligros deben estar tipificados en el IPER, porque es puesto de trabajo del trabajador. Las sanciones están. El IPER, ¿cuántas personas tienes trabajando en tu organización? 30, 40. Entonces cada una debe tener un IPER. Si yo entro a un área de trabajo, deberé tener el IPER del área productiva, y si salgo tendré de área locativa. Nosotros en el Perú tenemos muchos edificios dedicados a trabajos corporativos. No voy a mencionar el nombre de uno de ellos, pero seguramente por las fechas de hace 2 años podrán sacar sus conclusiones. En una empresa X, relacionada básicamente a administración de edificios, el administrador, una empresa X, ¿no?, tenía a su cargo la limpieza y el mantenimiento. Este trabajador de esta empresa X tercerizada estaba equipado para hacer mantenimiento en una pileta de agua, mientras que la otra empresa tercerizadora estaba un joven que se dedicaba a limpiar. Los dos tenían equipos de protección personal. ¿Y qué pasó? Pasó lo que no debía ocurrir. Este joven que estaba trabajando en un área mojada con equipo de protección personal adecuado, por una madre que estaba a punto de fallecer, este joven no había comido una cierta cantidad de tiempo. Todos esos factores que parecen irrelevantes conllevaron a una ventana hacia el desastre. En ese momento el joven se sintió mal, retira su guante para poder ayudarse, auxiliarse. Su compañero lo observa y va a su ayuda. ¿Y qué pasó? Al cogerlo, recibió energía y murió.
reales que pasan, que pueden pasarnos en cualquier momento, como también subir a un ascensor. Acá en el Perú hubo un caso de una empresa muy conocida de ascensores, ¿no? Que generalmente, si ustedes entran en internet y ponen mayor cantidad de accidentabilidad en ascensores, y les va a salir el nombre, y van a asociarlo a este ejemplo, porque es el segundo ejemplo dentro de Google. Una mujer salió disparada del ascensor como Superman y cayó y perdió las piernas y quedó cuadraplégica. Las indemnizaciones fueron sumamente altas por no tener un sistema de seguridad. Entre esos dos ejemplos, ¿saben qué falló? ¿Por qué vino la multa? Porque cuando se implementó el sistema de gestión y se le entregó a la alta dirección dijo que lo evalúe el área de asesoría jurídica. ¿Quién es el experto? Hay un comité paritario de seguridad ocupacional. Toda empresa que tiene más de 20 trabajadores debe tener un presidente de comité de seguridad y salud en el trabajo. Si no lo tiene, está en falta. ¿Y cuánto es la multa? Puede variar entre 100 a 280 unidades impositivas tributarias. Si tengo menos de 20 trabajadores, debo tener obligatoriamente un supervisor de seguridad ocupacional. Y no a mi amigo, a mi compadre, a mi primo, sino a una persona que tenga las características del perfil que apunte a solucionar los problemas que se encuentren en materia de seguridad ocupacional, pero con el chip preventivo. Si ocurrió un incidente y ese incidente se convirtió en accidente, ese no es un buen jefe de seguridad ocupacional, porque algo pasó para que los procedimientos, los procesos no fueron identificados y no fueron corregidos a tiempo. En este negocio se gana muy bien, pero cuando se comete un error, la pagas con creces. Cuando hablamos de riesgo, hablamos de daño, y la gente confunde el peligro con el riesgo. Y acá es algo muy importante. Esto lo trabaja el área operadora en materia de seguridad ocupacional. Operadora es aquella persona que cumple el perfil y que domina la normatividad nacional, aplicada a través de manuales, procedimientos, guías y charlas de capacitación o inducción. Pero una vez que se materializa el riesgo, o sea, se cayó, el especialista operativo, que no es médico, no está en la facultad de decir tiene un politraumatismo encefalocraneal. ¿Quién tiene esa responsabilidad? El médico, ¿no? El médico. Por más que quiera como ingeniero, yo no puedo dar un diagnóstico. Ahora, algo importante. ¿Un médico odontólogo podrá dar un diagnóstico de una enfermedad cardiovascular? No. Entonces, el médico tiene que ser especializado en seguridad e higiene ocupacional. Por eso es que la ley nos indica que los médicos ocupacionales son y deben tener una formación, un perfil y una cierta cantidad de tiempo de formación para poder implementar estos sistemas. El riesgo aceptable. Acá hay un tema sumamente importante que lo vamos a mezclar en filminas que van a pasar posteriormente, de la transferencia de riesgo y de lo que nosotros conocemos como riesgo residual. Y ahí muchos colegas no quieren entrar al tema de riesgo residual porque no lo conocen muy bien. Pero el riesgo aceptable, es decir, ¿cuántos de mis trabajadores mueren al año? Mueren 10, señor. Sí lo puedo aceptar, porque está dentro de mi probabilidad. Estoy exagerando. Estoy aceptando el riesgo.
Pero si yo puedo cubrir la indemnización de 2 y hay 10, ahí yo no puedo aceptar el riesgo. Si yo digo que tengo que reducirlo, tendré que trabajar más en mis medidas preventivas. Pero hoy en día, con la nueva ley, si ocurre un incidente donde se pierda la vida de un trabajador, creo que la vuelta al rosario no le va a alcanzar al empleador para poder cubrir los gastos que va a tener en materia de responsabilidad social y reparación civil. Para eso existe en muchos casos, en vez de tener riesgos aceptables, el llamado seguro de responsabilidad civil extracontractual por daños a terceros. Supongamos que el trabajador no está dentro de nuestra planta, sino transporta materiales y sustancias o mercancías peligrosas. Todo lo que ocurre en nuestra organización es un incidente. Una pinchada de dedo, un bullying, un resbalón, una caída, ¿no? Una rotura de pierna, la pérdida de vida de una persona. Y la vamos a dividir en dos, en accidentes y posaccidentes. Hoy en día, según la nueva disposición complementaria de la disposición complementaria, se generan estas preguntas. Cuando resbaló, tuvo o se dio como consecuencia de un acto inseguro o una condición insegura, un acto subestándar o una condición subestándar. Y el trabajador nos dice, bueno, ese era subestándar. ¿Me enseñaron eso en la capacitación? No, no me enseñaron. No lo conozco. Entonces diré que es una condición insegura. Pero si digo que es una condición insegura, es responsabilidad del dueño. Y de repente me votan. Entonces digo que es un acto inseguro. Señor, es un acto inseguro. Fue mi culpa. Y creí con eso que mi jefe no me iba a votar. Acto seguido, ¿qué es lo que interpreta el que va a sancionar? Un acto o condición insegura es que no tiene documentos de gestión. Un acto o condición subestándar quiere decir que sí tiene documentos de gestión. Todavía no estoy entrando a revisarlo, pero la primera información que tú me brindas en mi lenguaje es que no lo tienes. Y si te grabé, te filmé o tomé tu manifestación, es lo que me has dicho, ¿no? No te estoy poniendo una pistola para decir lo contrario. Ahí vemos el tema de, básicamente, terminología, ¿no? Muchas veces el mismo supervisor no la tiene clara, el mismo asesor tampoco, y vienen las interpretaciones. Acá no tenemos nada que interpretar, tenemos que leer y regirnos estrictamente a la normatividad peruana. Cuando comenzamos, hablamos de los sistemas integrados de gestión, de la 9.000, de la 14.000, de la 18.000. La norma no me dice que yo tengo que aplicar una normatividad internacional. La normatividad nacional me dice que tengo que implementar lo que la ley y reglamento en materia de seguridad y salud del trabajo, a través del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo y del Ministerio de Salud, deben ser ejecutadas. Si en algún documento oficial, como puede ser una ley o un reglamento, menciona o circunscribe a un sistema integral de gestión, perfecto. Pero ahora yo voy a resumir un sistema integrado de gestión. Las OSAS 18.001 nos dicen qué, y lo que nos dice la ley es el qué a través de la ley y el reglamento, y el cómo a través de la DCRC 050, que es los 30 documentos de gestión que debemos aplicar. O sea, no hay nada que pensar. Nuestra aplicación de certificación está asociada a la implementación de la normatividad nacional que nos brinda el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Cuando hablamos de los accidentes, está generado básicamente al daño que se pueda generar
a través de víctimas o lesionados que se puedan generar como consecuencia de una actividad de trabajo, como consecuencia de que ahorita ocurrió un sismo y de acá, incluyendo al que está acá adelante, puedan verse afectados o pueda haber muerto. Eso también lo contempla. ¿Y cómo hacemos una medida de prevención? Plan de contingencia. Como dice el comercial, ¿no? Una buena columna, una buena viga y unos buenos acabados. Pero también una buena cimentación y estudio del suelo. A eso le agregaría más al comercial, ¿no? Entonces, las medidas de seguridad deben ser preventivas, no reactivas. Las enfermedades, estas pueden ser condiciones físicas o mentales. Antes hablamos del bullying, ¿no? Si a un trabajador por presentar excesos de obesidad, o un trabajador por no tener pelo, o un trabajador que presenta cierto grado de no acercamiento con las personas, lo que conocemos como el tímido, es de una u otra manera trabajado indirectamente en temas de mofa o burla, puede condicionar a una enfermedad mental irreversible, como puede darse el caso de algo que le pasó a un trabajador. Un trabajador que era muy bueno en una empresa X comenzó a bajar su nivel de trabajo. Y el primer consejo que se dio era votar. El segundo consejo fue votar. Y la respuesta que se dio fue la siguiente: hay que evaluar qué le pasa a ese buen trabajador que hoy en día ha reducido su nivel de productividad. ¿Y qué había pasado con este trabajador? ¿No? Que estaba llevando una doble vida. Tenía 2 mujeres, 2 vidas, 2 problemas, 2 presupuestos, y el hombre no daba más. Algo que se convirtió en una aventura terminó siendo un dolor de cabeza, ¿no? Y esa persona ya no lo podía controlar. Ese hombre, con los nervios destrozados, le contó ese problema a su esposa. ¿Y qué conllevó? En ciertos problemas de afectación de salud. Se trabajó mucho con él en la parte médica, asistencial, de poder mejorar su estado emocional, por lo menos para que pueda sobrepasar y pasar al segundo nivel, que era enfrentar su realidad y enfrentar su mal paso. Y ahí quedaron estos temas. ¿Quiénes son las partes interesadas en una organización? El empleador, los trabajadores, los proveedores y los clientes. Ojo, en una empresa donde se deben dejar ciertos insumos, entra un camión, deja los insumos y se olvidó de poner el freno de manos, y él mismo, como conductor, era la persona que despachaba, y justo llegó a la hora del almuerzo, y como él quería salir a las 12:30, no se le ocurrió mejor idea que meter el camión a la empresa y retirar su mercadería a la zona de almacén, solito. Pero hay que hacerlo rápido, pues vamos a ver el partido. Y ocurrió lo que no debía ocurrir en este cuarto ejemplo. Digo ejemplo por ponerlo subjetivo. El freno de manos se venció, no había puesto cuñas, no había un personal de apoyo y aplastó a la persona. Pero como fue leve, como dicen, me chacó, se paró y no pasó nada. Sacó el carro, dejó la guía
y como dice Mónica Delta, minutos antes de dejar su guía con el carro afuera y la guía para depositar en la empresa, estallaron sus intestinos y murió en la puerta de la empresa. Entonces, ahí viene el tema. Yo no lo dejé entrar. Porque a la hora que hay un frío, la gente trata de defenderse. Y las normas investigan los procedimientos y las acciones que se dejaron de hacer para ser sancionadas por lo civil y por lo penal. El lugar de trabajo no solamente es un espacio físico donde nosotros practicamos nuestros quehaceres cotidianos. Para nosotros es un escenario de riesgos. Esto quiero que quede bien en claro porque a veces los conceptos, la teoría, cuando se explican no se entienden y cuando se entienden mal se practican mal y ocurren los incidentes. Un peligro, todo aquello que pueda causar daño, perfecto. ¿A quiénes? A las personas. Y con la nueva ley, a los equipos, a los materiales y a la infraestructura. ¿Por qué? Porque si esta persona que está capacitada pierde tiempo de trabajo, eso es un sobrecosto. Como es adecuado, esos equipos, esa maquinaria y esa infraestructura no va a trabajar igual con ese trabajador calificado, porque puedo traer a otra persona, pero no está calificado. El riesgo es la probabilidad o la consecuencia generada por el daño. Acá el médico ocupacional, ojo, médico ocupacional debe tipificar la lesión del trabajador, politraumatismo encéfalo-craneal. Eso no lo puede hacer un ingeniero, eso lo hace un médico ocupacional, nada más. Accidentes, enfermedades y vienen los daños, que son a corto, mediano y largo plazo. La rehabilitación, la quimioterapia, ¿no? Sí, que queda bien. Los procesos de gestión, primero es identificar el peligro, después tenemos que evaluar la zona y tenemos que tomar medidas de control. Esas medidas de control están asociadas básicamente a la probabilidad de la ocurrencia y qué tan severo es. Y acá quiero detenerme claramente. El error de la gente que practica el hiper es decir, hice el hiper y se acabó. Y no es así. El hiper tiene un control. Y escúcheme bien, tiene un control. Y dentro del control tiene un cronograma. Alguien dice, ahora que la ley nos dice, el presidente del Comité Paritario de Seguridad Ocupacional, digo paritario porque mucha gente dice Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, eso es en Colombia. En Chile y en el Perú nos dicen Comité Paritario de Seguridad Ocupacional, ambas fuerzas, los del empleador como los del trabajador. Debemos determinar ante ese peligro, por darnos un ejemplo, me siento en la silla y la silla se rompe. Entonces, pregunto, si he identificado que el peligro es la silla, ¿podré hacer el primer proceso que es eliminarla? Alguien me dirá que sí, alguien me dirá que no. Entonces, para evitar ese conflicto de opiniones, abro la puerta y miro cuánto es el aforo. El aforo me dice 32, yo cuento y hay 33, sacaré una silla. ¿Cuál es la que está malograda? Pero si afuera me dice 32 y con la rota hay 32, no podré hacer eliminación, traeré otra silla. Pero mientras tanto, ¿qué va a pasar? ¿Se quedará la silla rota ahí? Tendré que poner una medida de prevención, ¿no? Una señalética o en su defecto un mecanismo que me identifique que esa silla está rota y que cualquiera que pueda entrar entre ese sábado y domingo, porque se rompió el viernes en la noche, el sábado no viene la parte administrativa y el domingo tampoco, lo haremos el día lunes.
Después vienen los controles de ingeniería. El material es muy débil, la silla no es ergonómica, vamos a mejorar el procedimiento de la silla. Entonces, debe haber un procedimiento para que el comprador local de las sillas, ¿no?, sepa qué tipo de sillas es la que tiene que comprar. Estamos involucrando el tema de la seguridad con la parte ergonómica y disergonómica para que nuestras personas que trabajan no tengan problemas lumbares. Señalización, alerta y controles administrativos, procedimientos, manuales, guías, pero lo más importante, la señalización. Quinto, equipos de protección personal. Los equipos de protección personal no nos van a salvar la vida. Nadie sale desnudo a la calle. Entonces, si yo voy a soldar, tengo que ponerme mi ropa para soldar. A eso, en seguridad le llamamos equipos de protección personal para determinada condición. Entonces, ya sabemos que tenemos que tener procedimientos. Y tenemos que tener procedimientos para limpiar paredes, para pintar paredes, para limpiar pisos, para cambiar extintores, para limpiar los baños, para utilizar las áreas de servicio. Para todo debe haber procedimientos. Ahora, vamos a dividir esta aula en dos. Acá hay más equipos que al otro lado. Entonces, al hacer el hiper podremos determinar de que esta zona es de más alto riesgo y la colocamos como color rojo. Entonces, vamos a trabajar con la misma persona. En esta área de alto riesgo, por ser exagerado, me corté el dedo. Y voy al otro lado y hago la misma acción, el mismo corte. ¿Cuál se informa al Ministerio de Trabajo, cuál no? Si es que está en el área de alto riesgo y me he pinchado, la debo informar en el formato número 2, porque está tipificada de alto riesgo. Si yo estoy en el otro lado, la archivo. Y cuando alguien quiera hacerme auditoría, porque tiene 5 años para hacerme auditoría, podrá verificar ese cumplimiento. Y también las medidas de acción. Si ha ocurrido un incidente en un área de alto riesgo, como indica las disposiciones complementarias, en el proceso de una determinada tarea, inmediatamente debe cambiarse ese IPA. Oiga, pero hay 400 personas. Un equipo atenderá, otro equipo hará las investigaciones, mientras que otro equipo inmediatamente tiene que cambiar el IPA. El no cambiarlo involucra una sanción. El no reportar con el formato 2 un incidente laboral también involucra una sanción. ¿Qué hacemos frente a los riesgos? Cuando los detectamos, debemos hacerlo a través de las inspecciones y supervisiones. Pero ojo, digo detectarlos, no digo atenderlos. Es bien preventivo. Cuando hablamos de prevenir, es usar equipos de protección personal. Cuando hablamos de reducirlos, lo hacemos no solamente con la capacitación, porque hasta esa presentación nos dice a través del reglamento de la ley, con el nuevo dispositivo complementario hay un ítem adicional a la capacitación, la sensibilización. Oye, hablaron de la limpieza de una pileta, ¿no? Pero yo trabajo en esa actividad. Eso me puede pasar. Ya sensibilizamos a la persona. Cuando logramos sensibilizar a alguien, recién podemos entrar con una capacitación. Mientras no, es una charla más. Y si a eso aunamos, ojo, pestaña y ceja, que esta es nueva, fresquecita desde ayer. A es jefe, B es jefe. B le dice a su subordinado, ¿sabes qué? Te faltan 2 horas para terminar tu trabajo. Entonces, te vas a ir al otra área a ser subordinado de Juan.
Entonces se lleva este trabajador y entre jefes, yo voy a salir 2 horas y como faltan 2 horas para que termine la labor del operario, tú hazte cargo. El jefe se va y el otro pues me vas a limpiar el techo y lo vas a pintar de verde. Y lo vas a hacer en esa silla, que no es la adecuada. Y el trabajador lo hace. Y tiene que pasar lo que pasa siempre en una ventana de desastre. Se cae y se rompe la fractura. Y se fractura. ¿Quién es el culpable? ¿El que le dio la orden o el que se fue? El que se fue. No hay nivel de responsabilidad. Pero como yo ya sé qué es lo que se tiene que hacer, te vas bajo disposición 2 horas a donde el jefe X. Tráeme tu boleta a Recursos Humanos poniéndote a disposición. Y el jefe de Recursos Humanos lo presenta al otro jefe para esas 2 horas. Limpio como Pilatos. Lo que suceda con ese trabajador en esas 2 horas, a pesar de yo ser el jefe, tranquilo. En este negocio, papelito manda. Si no hay documentos, son autos. Otro de los problemas donde las compañías de seguros no resarcen ningún tipo de contraprestación es cuando dicen: mi esposa me está obligando a que yo vaya al colegio para ver a mi hijo porque se ha sacado malas notas. Dame un permiso de media hora. Salgo a las 11 y a mi hora de almuerzo a las 12:30 estoy acá. Esa es la clase. ¿Quién no la ha hecho? Hasta yo la he hecho. Y tú como loco con el carro, cualquier parecido con la realidad es mera consecuencia. Ocurre lo que no debe ocurrir. Choque y fractura. Pregunta: ¿se debería haber llenado el formato número 2 o no? ¿Y qué pasa si la esposa es abogada? Acá el permiso de trabajo dice que tú estás en comisión de servicio. Entonces, te tienen que pagar, te tienen que indemnizar. No, pero mi jefe me ha hecho el favor. Ojo, esto no es broma. Ustedes van a la SUNAFIL y de estos hay 15 expedientes. Algo que puede ser una salida, un beneficio a un buen trabajador, puede convertirse en un boomerang para el empleador y con sanciones fuertes. Este es el esquema de los incidentes y los peligros que hemos desarrollado en estos momentos. Pero yo me quiero centrar más en esto. Este es el hiper, señores. Oiga, ¿puedo agregarle una columna más? A mí en West Virginia me enseñaron que podía implementar más el grado de severidad junto con algunos otros componentes más. Perfecto, pero hazlo en el país que lo practicaste. Estamos en el Perú. Este es el formato, esta es la metodología, porque hay 8 metodologías. Yo estoy agarrando una metodología. Esta metodología está aprobada por ley y no le puedo aumentar ni le puedo quitar. Tenemos un nivel de evaluación. Tenemos una tarea. ¿Qué nos dice acá tarea? No es el proceso, no es la operación, son las tareas que yo hago en la mañana, ¿no? Como dice Tarzán, ¿no? Elaborar documento, sellar documento, escanear documento, remitir documento, procesar datos, informar, ¿no? Son tareas que hago durante el día, ¿no? Yo, que no son iguales a la que hace mi compañera, que la tengo al costado y que pueden estar en línea, ¿no? Y cada una de ellas tendrá una enfermedad diferente, ocupacional. ¿Y qué componentes tenemos de análisis? Personas expuestas.
Si acá identificamos que hay un riesgo, pues habrá una persona expuesta. Pero dentro de esta área hay 25, sí, pues, pero ese riesgo juega directamente por el que está acá, en este lado. Es 1. Y evaluaremos que el indicador 1 será entre 1 a 3 personas. El indicador 2 de 4 a 12 y de 12 a más 3. Quiere decir que si ese peligro puede poner en riesgo a las 30 personas, pero acá no hay 30, acá hay 12, utilizas el 3. ¿Ok? Implementar un hiper en una empresa como una universidad, como una empresa textil o como una empresa minera involucra aproximadamente 6 a 7 meses de trabajo continuo, cuando por lo menos ese levantador de informaciones debe estar 4 horas seguidas. Quien les diga que esto lo va a implementar en menos de un año está mintiendo. Porque lo primero que hacemos es línea de base, pero acá hay un tema. Yo mencioné el 18 de enero del 2013, fecha que debió fenecer. La disposición complementaria, que es la 030, nos dice la misma fecha de enero del 18, pero para el 2017. Entonces, alguien que ya tiene tiempo trabajando, que tiene 30, 40, ya, pues no. De 18 del 2013 ahora la han pateado al 2017. Mentira. Si la empresa dentro de ese rango de años ha recién abierto sus operaciones, recién entrado a SUNAT. Y acá hay algo muy importante. Hay formatos de los 30 que los tipifica el Decreto Supremo 050, que están en concordancia a un régimen simplificado relacionado a la 187, que está relacionado a pymes. Y acá hay un tema sumamente importante. Yo no enseño la normatividad de pymes porque yo considero que todas son empresas y que todas van a crecer. Y todas pueden tener la mala suerte de que en un determinado mes se disparen las ventas. De 1 a 1000. Y justo en ese mes que se dispararon las ventas exponenciales, te cae la SUNAFIL. La SUNAFIL cuando entra, ¿qué hacen? Entra SUNAT, última facturación, 300 millones de soles. No te preguntas si eres una pyme o no, ejecuta, porque ya tiene el valor del mundo. ¿Tendrás tiempo de decirle antes de saludarlo que eres una pyme? No. El Ministerio de la Producción ha definido qué es una pyme, hasta cuántas unidades impositivas tributarias de facturación. ¿Y qué pasa si una pyme comienza a crecer exponencialmente? ¿En qué momento tiene que hacer su procedimiento de cambio? ¿Y qué pasa si es la única venta del mes y después fracasa y cierra? Entonces, mucho cuidado con eso. No se vean como pymes. Yo quiero hablar ahora de 2 puntos sumamente importantes antes de pasar a la ronda de preguntas. Los riesgos puros y los riesgos residuales. Todos son riesgos asociados a componentes operacionales. Y estos componentes operacionales, ¿no?, básicamente están orientados a que cuando los peligros se generen, puedan reducirse. Y aún reducidos, aún con controles, aún con tareas y procedimientos ya definidos, siguen existiendo. Esa diferencia es la que yo debo transferir al seguro. Pero tiene que ser controlada, porque si este año lo hago, pues no, ya pasé mi sistema de control, ya estoy bien, no pasa nada. O de repente, como pasa con muchos, a fin de año, hasta acá nomás, ingeniero, mucho gusto, o este mes no tengo para contratar al asesor, porque ahora la ley nos dice, la ley de dispositivo complementario, se tiene la obligación, siempre y cuando no se tenga una personal de planta estable, especializado, contratar los servicios de un consultor en temas de seguridad. Pero ese consultor no se la va a llevar fácil. Estos son los formatos, llénalo, fírmalo, acá está, mucho gusto, cobro y me voy. No. Si ese consultor
no sabe la ley y asesora mal, cuando ocurra un incidente o cuando ocurra una auditoría, ese consultor será llamado por lo civil y por lo penal. También tendrá responsabilidad. Y de repente la platita que ganó con 70.000 en implementar su sistema de gestión le va a faltar, porque son algo de 178.000, va a entrar a juicio nomás. ¿Ok? O sea, dentro de su planilla debe contemplar los honorarios de un abogado. De lo que estábamos hablando, la causalidad, los incidentes, los actos subestándar, las condiciones subestándar. Ya sabemos que actos subestándar o condiciones subestándar es porque tenemos documentos. Acto es cuando yo sé que está roto, me voy a sentar ahí, porque si me siento se rompe y tengo 3 meses de vacaciones o de descanso médico. Pero condición es cuando yo me senté, no sabía y se rompió. La diferencia está en si es inseguro o es subestándar. Ya sabemos que si hablamos de subestándar es porque sí tenemos los documentos de gestión. Ahora, si se revisan y no lo tienen, esa no es otra historia, es otra cantidad de multas. Siempre por OIT. La cadena de riesgos está asociada a los trabajos que hagan los trabajadores, a los riesgos a los cuales están sometidos o los vamos a someter por la negligencia de los trabajadores, a lo que pueda suceder con esos riesgos a través de su operación y las consecuencias, tanto en el hombre como en las instalaciones. Hemos querido dar un breve repaso sobre la normativa, sobre los procedimientos, sobre las innovaciones que tiene la disposición complementaria y la nueva disposición complementaria que es la 010. Entonces, como ya lo mencioné, gran parte de la normatividad en materia de seguridad la hizo la CGTP. Las disposiciones complementarias las hizo la Sociedad Nacional de Industrias. Fue un petitorio que hicimos a través del Congreso de la República para poder reformar y poder replantear el tema, debido a que mucha de esta normativa involucraba en incurrir en sobrecostos operacionales. Y muchos de los empleadores, si es que esto se llevara estrictamente a cabo, estarían cerrando sus plantas de producción. Hoy en día es más liviano. Antes, por ejemplo, un ejemplo, nos decía, todas las empresas deben tener a su examen de ingreso de salud, intermedio y de salida. Ahora ya no. El nuevo dispositivo nos dice que si en el hiper dice que esta área es de alto riesgo, así de entrada, de intermedio y de salida. Pero todo ahora está enfocado a este documento, al IPE. Todas las preguntas no están asociadas o van a estar asociadas a la ley. Yo lo voy a dejar acá porque todos los documentos van a responderse con el IPE. Todos, absolutamente todos. Y hay algo que falta terminar, que es el tema de los 5 procedimientos, ¿no? Que es el control. Y me refiero al control para refrescarnos asociado a estos. Estas son las medidas de control: eliminación, sustitución, control de ingeniería, señalización y protección personal. Después de esto, pregunto, alguien debe comprar un equipo de protección personal, ¿no? Ok, ¿qué pasa si hoy día, hoy día, yo digo, falta una señalética? Ok, eso cuesta 50 centavos. Lo pueden traer en un día, ¿no? Todo un día. Y la empresa, para comprar esa señalética de un ítem de los 600 que hay en ese hiper, y si hay 300 trabajadores, son por 300, la compañía va a sumarlos, va a cotizar y va a evaluar. Entonces lo que se convirtió en un día termina convirtiéndose en 180 días. Si ese cronograma y mapeo de actores no se coloca, sonaron. ¿Por qué usted ingeniero, asesor,
en su hiper que ha realizado y le ha cobrado tanto a la empresa X, no ha puesto en el tiempo real, no es que yo supuse de que en un día, usted no puede suponer, en este negocio no se supone. Usted después de haber terminado su control y tiene que comprar 300 cascos de seguridad tipo A, perfecto, usted defina el proceso y quiénes son los que entran, abastecimiento, logística, almacén, mantenimiento que hace el pedido. Ok, ¿cuánto tiempo te demora? Yo 4, tú 5, yo 8, en total 60 días. Cada uno lo firma, el IPER, dentro del Comité Paritario de Seguridad Ocupacional. Si tú pusiste 30 y antes de los 30 hubo un incidente de muerte por no tener casco, yo arrojé esa debilidad, la implementación en la empresa. Si es después, es negligencia de la empresa. Ya deja de tener problema el que implementó. Pero si yo no lo hice, son ¿ok? Ese es el costo de la seguridad. No se puede medir en función a los riesgos. Toda persona es importante. No se habla de que esto es un gasto ni una inversión. Es la ley de seguridad ocupacional, es algo que nos recuerda porque ya no tenemos ética. El hacer bien las cosas, como antes, hoy día nos la recuerda una ley. Que para el empleador puede ser muy drástica a la hora de gastar, también para el trabajador a la hora de comprar un cajón para su deudo o para él mismo, también es complicado. Entonces, llevémonos el mensaje de que no solamente tenemos que hacer cambiar la conciencia del empleador. Yo pregunto, ¿qué hacemos nosotros en materia de seguridad? ¿Qué hacemos a la hora que salgamos de esta reunión? ¿Cómo vamos a aplicar nuestra seguridad? A la hora que subimos al carro, a la hora que nos subimos a un micro, a la hora que compramos la fruta porque no vamos todavía a comer y la botamos en el piso. Entonces, desde ahí comienza la seguridad. No pidamos a nuestros jefes, a los dueños de las empresas, tener el criterio o la sensibilidad de la seguridad si es que nosotros no la practicamos. Muchas gracias. Agradecemos al ingeniero Ángel Montesinos por la exposición. El tema de esta noche es gestión de seguridad y salud en el trabajo. Vamos a dar inicio ahora a la ronda de preguntas y respuestas en sala. Si alguien tiene una consulta o pregunta, es el tiempo de poder hacerlas al expositor. Yo quiero salir de una duda. ¿Preparar el IPER es tan igual o parecido a preparar un SPECH o una secuencia de operaciones? Okay. Quisiera preparar el IPER del trigo. Antes de preparar el IPER, tú tienes que conocer los procesos de tu organización. Si no conoces los procesos de tu organización, puedes hacer el IPER, pero puedes estar sujeto a sanción. ¿Por qué? Porque los errores siempre van a estar debido a que el proceso de repente está mal, ¿no? ¿Cuál es el proceso? Administrativo X, Y, Z. Proceso de hilandería, tejeduría, tintorería. Si el proceso de hilandería, que un ingeniero industrial, un ingeniero textil lo conoce y está mal planteado, las tareas estarán mal planteadas y siempre habrá riesgos. El proceso. Del proceso que extrae las operaciones, de las operaciones que extrae las tareas. Recién con las tareas, entras al IPER. ¿Alguna otra pregunta? Si tienen una oficina o una almacén al costado y el operador más tiempo está en el área administrativa, pero un cierto día en el espacio colindante se ponen a trabajar pintando unas estructuras metálicas con esas pinturas con spray. Bueno, normalmente esas pinturas con spray tienen algunos químicos
estaría incurriendo en algún daño ocupacional para el trabajador que está normalmente en las áreas administrativas? Para comenzar con la puerta cerrada, si antes del umbral de la puerta indica que es almacén, el almacén es de alto riesgo. Punto. Que el almacén tenga o no tenga algo y esté diagramado como almacén, el almacén es considerado de alto riesgo. Toda actividad dentro del almacén es considerada de alto riesgo. El almacén en el entorno es un riesgo. Todo trabajo que se realice perimetralmente en un almacén, al costado de un almacén o dentro de un almacén es una actividad considerada de alto riesgo. Toda empresa en el Perú tiene almacenes. No está tercerizada. No tienen holding. Tyndall Center en su último análisis indicó de que toda actividad laboral en el Perú es considerada de alto riesgo. Y la norma es el segundo dispositivo complementario, su capítulo 2, nos indica que el almacén debe de ser considerado como área de alto riesgo, para lo cual debo tener tipificado mis operaciones. Si yo estoy pintando internamente en el almacén, es considerado alto riesgo. Si yo estoy acostado en un almacén en un área X, pero estoy acostado en un almacén, el almacén es un riesgo para mi área donde estoy trabajando. Pues tengo que tomar las medidas de precaución. Y si eso no está en tu hiper, son las tuyas. Por lo civil o por lo penal. Por lo civil es cuando tú infringes un dispositivo administrativo impuesto por la máxima autoridad, en este caso el Ministerio de Deportes, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Trabajo. Y si ocurre un incidente que puede conllevar a la lesión o a la muerte, a la incapacitancia, ¿no?, el deudo o los familiares piden, en este caso, una pena privativa. Que eso es por oficio, ya entra la Fiscalía de Prevención del Delito o en su defecto los policías a la hora de hacer el peritaje.